relato de María Larralde. Incluido en la línea de relatos Pulp. La luna parecía una bola de lana suspendida en el negro cielo del valle por un hilo invisible. Aquella noche sin viento volvíamos de la estancia de don Raimundo, el hacendado del lugar y el hombre más rico de todo el pueblo de Incapur. Su mujer se moría. Era imposible hacer nada por ella. Lo habíamos intentado todo. Poco a poco se iba pudriendo. Sus entrañas se ennegrecían. Su aliento fétido carecía ya de vida. Las cuencas de sus ojos negros y hundidos hasta el cogote desvelaban que su muerte estaba próxima. Ya no comía. Se la hidrataba forzosamente y su cuerpo era el hueso pegado en el camisón blanco que le quedaba tan amplio y desmedido que su esqueleto desaparecía bajo su amplia hechura. Pero don Raimundo no se rendía y por eso me hizo buscar a un mentalista para curarla, para sacarla de su muerte decrépita e inminente. Aquella noche platicaba de este caso tan chocante y nunca visto con mi colega mentalista. Decía que Dalia estaba muerta porque así lo había decidido, pero yo no lo creía. Más bien, creía que Dalia sufría de una enfermedad desconocida con síntomas mentales. Pero él, que era el especialista en la materia, creía que la mujer era responsable de su estado, pues era evidente que no deseaba vivir. Se estaba dejando morir porque así lo había dispuesto. El doctor Richter decía estas cosas completamente convencido tras unas horas analizando el caso. Los antecedentes no estaban claros. Revisando con su marido la historia previa de enfermedades de la silente mujer, evaluando sus constantes vitales, analizando su aspecto e intentando que Dalia hablara, cosa que no consiguió, llegó a la conclusión de que estaba muerta en vida. No es que esté al 100% seguro, claro, pero yo diría que esta paciente padece una muerte en vida. Es decir, se está muriendo porque así lo desea. Y creo, me decía en voz sibilante y algo extraña, pegando su cara a la mía y cogiéndome fuertemente del brazo, mientras regresábamos a mi casa donde él se hospedaba para evaluar a la paciente, creo que se pudre poco a poco. Nada podemos hacer. Su alma ya murió, pero está pegada a la vida de ese cuerpo muerto y decrépito. Yo, como médico, insistía que podía ser una afección orgánica que estuviera afectando su cerebro, pero Richter llegó a enojarse como nunca antes lo había visto. Le digo que no hay nada que hacer y no quiero investigar más. Mire, amigo, aquí han pasado cosas muy extrañas. Esa criatura no es de este mundo, o al menos se la extrajo de otro ambiente muy distinto a este. Y mientras me decía eso, miraba asustado la negrura de los bosques a los que yo estaba totalmente acostumbrado. Y no fue capaz de aclimatarse. Le pasa mucho a los aborígenes y animales de tierras tropicales. Un año antes del infausto día, Dalia, la mujer muerta de don Raimundo, había ingresado en el hospital del condado, muy lejos del valle, muy lejos del pueblo, pero volvió igualmente trastornada, igualmente desolada. Volvió muriéndose, y muriéndose estaba ahora.
Era al menos lo que ella creía o deseaba. Como médico, la enferma me atrajo sobremanera. Era una mujer diferente al tipo corporal habitual de la zona donde siempre he residido. No sabría decir a qué fenotipo pertenecía. Dalia era una mujer muy fina, casi espectral. Sus modales siempre fueron tan sutiles y correctos que a todos los hombres del valle nos parecía que más que una mujer era una aparición fantasmal. Algunas mujeres decían que era una virgen venida del cielo y que don Raimundo no la merecía. Supuestamente la compró. Don Raimundo fue en su juventud un gran viajante y aunque por comercio y negocios llevaba las mercancías de su padre y de su hacienda hasta los confines del mundo, mercadeando aquí y allá con empresas y mediadores de todo tipo y calaña, pero además en cada viaje se traía algo para él. En una ocasión regresó acompañado por un animal extraño, una especie de mono que gritaba y ululaba constantemente por las noches hasta que desapareció o lo desaparecieron. En otra trajo consigo a una niña mestiza de no se sabe qué país bañado por los mares del sur. Esa niña era hermosa y creció en pocos años hasta quedar embarazada con 12. La pequeña fue devuelta a su lugar de nacimiento, o eso dijeron, porque tras el parto difícil y doloroso, la pequeña desapareció, pero la criatura que nació se quedó en la casa. Era un pequeño bastardo de ojos saltones como los de su padre. Como los del padre de Raimundo, quiero decir. Sí, la niña fue un regalo de un hijo amante y agradecido a un padre solícito. Don Raimundo era así, cortés y valiente y desalmado. Pero Dalia vino para quedarse. ¿De dónde era? Nunca lo dijo. Guardaba silencio y vagaba melancólica por los negros bosques del Valle Rojo. Nunca engendró, pero cuidó del hermanastro de su dueño como si de un hijo se tratara. Lo quiso con locura, pues a escondidas le leía relatos y cuentos. A escondidas lo abrazaba como si fuera su propio hijo, engendrado en sus entrañas casi divinas y que todos sabíamos que profanaba cada noche don Raimundo. Era espeluznante. Los cuervos se arremolinaban alrededor de la casa cuando el repugnante Raimundo la desvirgaba, y eso era cada noche. Mientras él la desgarraba, los cuervos graznaban enloquecidos y en su éxtasis los pajarracos alzaban el vuelo como habiendo dado por terminada la función. Por eso, por ese insólito comportamiento de los animales, todos pensábamos que Dalia no pertenecía a nuestro mundo. Y cuando el pequeño bastardo murió en aquellas circunstancias, la belleza espectral de Dalia fue languideciendo más y más. Sin embargo, no quiero irme por las ramas, pues la historia del pequeño y desgraciado bastardo da para una larga noche de conversación. En ese momento lo que importaba era Dalia, y Dalia se moría. Cuando mi profesor, el doctor Richter, se marchó del valle, don Raimundo enloqueció. Su última esperanza se marchaba al galope en su caballo negro para nunca más volver. Tengo que decir en su favor que el doctor Richter fue mi mentor en la Universidad del Condado, allá en mi juventud, cuando la medicina era para mí una vocación que yo, inocente, creía que me haría capaz de llevar a mi pueblo el progreso y la ciencia. Pero esa ilusión se fue apagando con los años. En este valle todo se apaga y se cubre de moho con los años. Incluso mi ilusión, incluso Dalia. Después de eso, después de su marcha, acudí una tarde ya avanzada la puesta de sol, del pálido sol que siempre nos alumbra, tibio y que parece querer irse nada más nacer cada día, a la casa del hacendado, a ver a Dalia.
Fue un impulso inesperado, algo que nació repentinamente en mi mente. Mi corazón se aceleró al pensar en la mujer. Don Raimundo había salido. La casa estaba de luto. La oscuridad reinaba en todos los rincones y daba verdadera angustia recorrer el pasillo de la segunda planta que daba a la única alcoba que todavía seguía habitada, la alcoba de Dalia. Las sombras de estatuas de aborígenes de los lugares más remotos del planeta, mirándome, recorrían inmóviles cada recoveco del inmenso corredor, y una pestilencia infecta emanaba de algún lugar desconocido. Las sirvientas estaban en la planta baja. No entraban en la habitación de Dalia a no ser que don Raimundo las obligara. Dejaban a Dalia sola porque todas la temían, ya que, según decían, esa mujer era la mismísima muerte. Pero yo sabía que Dalia estaba muriendo por alguna afección desconocida. Algo en su cerebro la estaba matando y la hacía creer que estaba muerta. Esa tarde fue la última en la que la vi. «Hola, Dalia, ¿me reconoces? Soy el doctor Morgan». Le sonreía todo lo que podía para evitar que se me notara la cara de terror al verla. «He venido en 3 ocasiones a verte y me preocupa tu salud. Mira, yo creo que estás enferma, pero te aseguro que no estás muerta. Si quisieras hablarme...» «Estoy muerta, Morgan», exhaló en un suspiro tan inaudible que tuve que acercarme casi hasta su repugnante boca seca de dientes salidos, que aunque blancos daban puro terror, pues sobresalían por su delgadez extrema de la mandíbula macilenta. Y mientras me decía aquellas palabras, se abrió el camisón por la parte delantera, muy despacio, tanto que tardó casi un par de minutos en realizar semejante sencilla acción. Me impidió que la tocara con su mirada de muerta, vacía y hueca, desafiante, y una mueca retorcida que yo no adivinaba a qué se debía, si a una emoción perversa o al dolor que le producía el simple hecho de moverse. Se perfiló en sus labios finos, enjugados, amarillos y áridos como espigas de trigo. Su cuerpo resquebrajado y seco era ya un auténtico despojo. Me acerqué a mirar lo que tanto quería mostrarme. En su pecho yo no veía nada, pero ella susurró: «Acércate. No me late el corazón desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo». La ausculté y su corazón latía débil porque en verdad se moría de inanición. «No, Dalia, late débil, pero late aún. Estás viva. Déjame ayudarte, déjame alimentarte», le aconsejé animado al ver que reaccionaba a mi presencia, pues nunca antes me había hablado. «Mira». Con el broche que tenía en el chal que cubría sus apagados y escuálidos hombros, se perforó el pecho y arrancó parte de su piel. «¿Ves? Los gusanos se están comiendo mis carnes», susurraba mientras intentaba agarrarnos con sus dedos flacos como pinzas. «No veo nada, Dalia, no veo nada. Solamente hay sangre, solamente sale sangre. Mujer, por favor, déjame ayudarte». «Estoy muerta. Debéis enterrarme ya. Por favor, haz que me entierren. Entiérrame, Morgan. Que no se entere él. Hazlo tú. Si quieres ayudarme, entiérrame en un lugar sin tumba. No quiero que vaya a visitarme. Por favor». «Pero Dalia, puedes curarte. Todavía puedes». De repente la puerta se abrió. Don Raimundo entró pesadamente.
acercándose con pasos lentos hacia la cama. Yo me encontraba de espaldas a él, mirando a su mujer, sentado en un taburete de madera que pareció crujir. Me estremecí al verla. Enmudeció. Sus ojos se alzaron y sus pupilas quedaron fijas mirando hacia el techo repleto de ornamentos y filigranas grotescamente barrocas. No se movía. Su camisón estaba abierto y mostraba la herida que ella misma se había infligido para mostrarme su estado de putrefacción. «La has examinado a fondo, ¿no? ¿Por qué le has hecho esa herida? ¿Crees que una sangría le ayudaría?» Y la observaba con una expresión extraña mientras intercambiaba miradas inquisitivas conmigo. «No, don Raimundo, eso se lo ha hecho ella misma. Su mujer puede vivir. Déjeme llevarla fuera de este valle, de este lugar sombrío. Su mujer está enferma, don Raimundo. Yo creo que esta casa, esta vida, creo que todo esto es lo que le ha producido a su mujer este estado de depresión extrema delirante». «Así que usted cree que yo soy la causa de su afección, ¿no es así, Morgan?» Me lanzó esas palabras como dagas burlonas e irónicas, mirándome de frente, amenazante, cada vez más extraño y con gesto de fiera salvaje. «¡Salga de mi casa, bastardo!», gritó. Me levanté mirándola a ella, que ahora parecía muerta de verdad. No se movía, no se percibía siquiera su respiración. Sus ojos abiertos, fijos, de pupilas dilatadas, no pestañeaban, ni siquiera ante los movimientos que los dos hombres hacíamos. Pero vi, juro que vi, 2 lágrimas recorriendo sus mejillas al compás de mis pasos. Esa fue la última vez que la vi con vida. Su entierro se llevó a cabo en el cementerio del pueblo. La metieron en el panteón familiar. No sé si viva o muerta. Eso ya daba igual. Ahora pienso que debí haberla enterrado lejos de allí, que aquella noche debí llevármela, y si moría, debí enterrarla como deseaba, lejos de aquel monstruo, pero no lo hice. Y ahora, tras pocos años en los que don Raimundo ha vivido completamente encerrado en su mansión, sus restos reposan junto a los de Dalia. En la lápida se puede leer una inscripción: «Aquí reposan los cuerpos de 2 felices amantes, Dalia la Bella y Raimundo, su amante y fiel esposo, para toda la eternidad».